Muy importante que realiza el riñón junto con la mantención de la homeostasis en base a la producción de orina es una función hormonal. Y el riñón produce una serie de hormonas. No confundir producción de hormonas por parte del riñón que hormonas que actúan en el riñón, que son dos cosas diferentes. Por ejemplo, la ADH es una hormona que actúa en el riñón, pero no se produce en el riñón. La que vamos a ver ahora son hormonas que se producen en el riñón, que algunas también actúan en el riñón, pero que su origen es el riñón. ¿Qué enfatiza esto? Que el riñón tiene una función endocrina importante. Y una de ellas, incluso ya la hemos visto, es la de producir una hormona llamada eritropoyetina. Esta hormona, que tiene naturaleza proteica, se produce a nivel de células mesangiales y células endoteliales de capilares petriculares a nivel de corteza renal, que es a nivel de la parte cortical, a este nivel. Gran parte de la eritropoyetina se produce en el riñón y un porcentaje pequeño, 15% como máximo, se produce en el hígado. Y esta hormona es la que estimula directamente la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. Ustedes deben recordar que la cantidad de glóbulos rojos circulantes es un equilibrio entre los glóbulos rojos que se están eliminando por envejecimiento y los glóbulos rojos que se están produciendo. Y esto es mediante una regulación que se basa en la cantidad de glóbulos rojos en circulación y el nivel de oxígeno en circulación. Es por ello que en el riñón esta hormona se produce y se estimula por la disminución del aporte de oxígeno que llegan a estas células productoras de esta hormona en el renal, y también es estimulada por la alcalosis, o sea, cuando hay un pH alcalino, y además es facilitada por las catecolaminas. Es decir, las catecolaminas, es decir, la actividad nerviosa autónoma simpática, también facilita la producción de glóbulos rojos, porque estimula la producción de esta hormona a nivel renal. ¿Y cuál es la acción de esta hormona? Actuar en la diferenciación y desarrollo de las células madres productoras de glóbulos rojos en la médula ósea. Su acción es lenta, eso sí. La respuesta aparece a los 2 o 3 días después de su liberación. Y por ejemplo, de repente se producen ajustes orgánicos donde empieza a provocarse una respuesta por parte del riñón de mayor liberación de esta hormona. Por ejemplo, cuando uno va a la altura. ¿Alguno de ustedes ha ido a Machu Picchu, La Paz, etc.? Chungará, etc.? ¿Sí? Seguramente lo han pasado como la mona al principio. Se produce el mal de altura. Y muchos están un rato y después se devuelven. Sobre todo cuando son zonas como el Chungará, etc., ¿no es cierto? Que es una visita normalmente de hora. Pero uno normalmente lo pasa como la mona. ¿Por qué? Porque está a mucha altura. Y al estar a mucha altura sobre el nivel del mar, la disponibilidad de oxígeno ambiental disminuye. Y por lo tanto provoca hipoxia. Pero cuando uno va a un lugar, por ejemplo, con más tiempo, cuando uno, por ejemplo, va a La Paz, o a Quito, por ejemplo. ¿Alguien ha ido a Quito? ¿No? Bueno, y se mantiene por más días, al principio lo pasa como una mona, unos más que otros, pero después se va ajustando. ¿Y por qué se va ajustando? Porque el organismo va reaccionando. Y una de las reacciones es que el riñón, al detectar menor cantidad de oxígeno circulante, empieza a liberar esta hormona. Y a los 2 o 3 días, la cantidad de glóbulos rojos en circulación es un poco mayor. Y acuérdense que eso provoca la famosa policitemia, ¿cierto?, de respuesta fisiológica frente a menor disponibilidad de oxígeno. Y por lo tanto uno ya se empieza a sentir mejor. Esto, por ejemplo, lo manejan los deportistas, por ejemplo, los futbolistas lo manejan cuando tienen que ir a La Paz, por ejemplo. Que hay 2 posibilidades: o ambientarse días previos, y días previos son por lo menos 5 días, o ir el mismo día. En la actualidad están haciendo prácticamente ir el mismo día. ¿Bien? Porque además se requiere hay menos tiempo. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Que el riñón es fundamental para la producción de glóbulos rojos, como también el riñón es fundamental para mantener la sangre en condiciones adecuadas, para que estén adecuados los glóbulos rojos que están circulando en la sangre. Es por eso que cuando hay fallas renales,
crónicas con mucho tejido dañado, esta hormona baja en su producción. Y por eso con los individuos con insuficiencia renal crónica son individuos anémicos. Y en algunos casos, esto me dice humana, eso sí, hay que suplementar con eritropoyetina exógena. Ya todo esto es muy caro. Es una hormona de costo bastante elevado. Por lo tanto, el individuo con insuficiencia renal, aparte de ayudar, ¿cierto?, con hemodiálisis, habría que estimular la producción de glóbulos rojos mediante aplicación exógena de eritropoyetina. Entonces ahí tenemos una acción hormonal importante específica. Otra acción importantísima también, y que a partir de ahora va a empezar a salir en la sombra, es una actividad constante en la cual está relacionada el riñón. Que el riñón produce una hormona, inicialmente como prohormona, llamada renina. En una estructura especializada llamada aparato justaglomerular. ¿Se acuerdan de esto histológicamente? Usted que está haciendo histología lo vio, ¿cierto? ¿Bien? Lo tiene clarito. Los que no se acuerdan, a recordarlo. Este aparato, primero, ¿qué significa justa? ¿Qué significa justa? Cercano, al lado, adyacente a. Bueno, justaglomerular corresponde a estructuras cercanas o adyacentes al glomérulo, que corresponden a la arteriola aferente, eferente y a el tubo distal, una zona especializada llamada mácula densa. A este nivel, y específicamente a nivel de la arteriola aferente, existen las llamadas células justaglomerares. Y esta estructura es la que realiza esta acción endocrina muy importante, que es la de producir renina. La renina es una prohormona que se estimula cuando hay disminución del sodio circulante, y cuando disminuye el sodio disminuye la osmolaridad y además tiende a disminuir el volumen circulatorio, porque recuerden que el sodio retiene líquido, por lo tanto a menor sodio hay menor retención de líquido, con lo cual baja el volumen circulatorio. Cuando hay disminución de la presión arterial por diversas causas, hemorragias, deshidrataciones, etc. Es decir, cuando hay caída de volumen sanguíneo, se estimula esta prohormona. Y por otro lado, su producción se bloquea cuando se inhibe la prostaglandina y cuando se bloquea receptores beta-adrenérgicos. ¿Cuáles son los receptores beta-adrenérgicos? ¿Quién es el transmisor que actúa sobre estos receptores beta-adrenérgicos? Las catecolaminas. Adrenérgico viene de adrenalina. Por tanto, esto implica que también aquí hay una actividad simpática. Por lo tanto, cuando se bloquea la actividad simpática en este aparato, y esta hormona iniciadora tiene como acción actuar sobre una estructura molecular proteica llamada alfa-globulina, conocida como angiotensinógeno, que viene del hígado. Y de ahí se gatilla un sistema endocrino muy importante, conocido como eje renina-angiotensina-aldosterona. Este mecanismo es la integración fisiológica pura. ¿Por qué? Porque resulta de que el riñón, como ya dijimos, por todos estos estímulos de caída de presión sanguínea, presión arterial, por esas causas, como caída de sodio, hemorragia, deshidratación, etc. Y además, ¿no es cierto?, caída de volumen circulatorio, se provoca la liberación de renina, que actúa sobre el angiotensinógeno que viene del hígado. Por lo tanto, tenemos dos tejidos funcionales, riñón y hígado. Lo transforma en angiotensina 1. Esta estructura hormonal todavía es inactiva y por circulación, todo esto está ocurriendo en circulación, por circulación llega al pulmón y sufre la acción de una enzima llamada enzima hubertasa, que la transforma en angiotensina 2. Y esta es la hormona con una alta actividad, que su nombre lo dice, angiotensina. Angio de vaso sanguíneo,
tensina y tensión. Es la más potente hormona estimuladora de la presión sanguínea. Es decir, provoca vasoconstricción arterial, provocando un aumento de la presión sanguínea. Tiene una acción más potente que la adrenalina. Pero además de eso tiene otras acciones. ¿Cuál? Estimula a nivel del sistema nervioso la sed. ¿Dónde estimula? En el hipotálamo. Va al hipotálamo, estimula la sed. Estimula la liberación de ADH. Estimula la liberación de ADH, con lo cual estimula la retención de líquido en el riñón. Y por lo tanto está, ¿cierto?, integrándose con otro tejido que es el tejido nervioso. Y por sangre llega y estimula a las glándulas adrenales. Y en las glándulas adrenales estimula la producción de aldosterona, hormona que viaja al riñón y provoca la retención de sodio con su calente osmótico de agua. Es decir, se estimulan los mecanismos retenedores de sodio, de volumen y los fenómenos de vasoconstricción. Todo tendiente a aumentar la presión sanguínea. Situación que fue lo que la gatilló. Por lo tanto, este mecanismo está enfocado a aumentar la presión sanguínea y mejorar la circulación a nivel sistémico. Posteriormente, esta angiotensina 2, por los tejidos, va transformándose por la acción de una aminotransferasa en angiotensina 3. ¿Qué es la forma de eliminación posteriormente? Hormona que todavía, a pesar de ser la de eliminación, todavía mantiene una actividad estimuladora de la producción de aldosterona y también actividad vasoconstrictora, pero en menos intensidad. Y este mecanismo es muy importante. Es muy importante, puesto, como les dije, puesto que cualquier individuo, cualquier organismo que está con una caída de presión sanguínea o una caída de volumen sanguíneo como factor fundamental, por diversas causas, deshidratación, por diversas causas, hemorragia, ¿cierto?, que es una situación aguda, se gatilla rápidamente este mecanismo ajustador para mantener la presión sanguínea para las funciones orgánicas, entre las cuales está la misma actividad de riñón, para mantener la función de filtración. Pero vamos a ver que esto también tiene una situación que puede ser adversa, sobre todo en el riñón. ¿Cuál? Que la vasoconstricción puede afectar al riñón en forma importante. ¿Por qué? Porque la angiotensina 2 tiene efecto vasoconstrictor a nivel de vasos arteriales y por lo tanto provoca vasoconstricción de la arteriola aferente y vasoconstricción de la arteriola eferente. Esto favorecería la mantención de la filtración frente a una caída inicial de presión por diversos fenómenos. Pero ¿qué efecto adverso tiene con respecto al riñón? Que al haber una vasoconstricción muy importante de la arteriola eferente, la sangre que va hacia los capilares periculares disminuye ostensiblemente. Y al disminuir la sangre que va hacia los capilares periculares y hacia la vénula, implica que la irrigación, la nutrición de los segmentos tubulares disminuye. Y esto no puede mantenerse por mucho tiempo y no puede ser tan intenso. Es por eso que el riñón tiene otro mecanismo hormonal paralelo a este, rápido, controlador, que corresponde a las prostaglandinas. Las prostaglandinas son mensajeros de actividad hormonal que se sintetizan en la asa ascendente de la asa de Henle. O sea, si esto, ¿cierto?, lo hacemos nuevamente, tendríamos eso, esto, y después esto. Este es la asa ascendente de Henle. La asa descendente, asa ascendente. Por lo tanto, a este nivel se produce y en células de intersticio medular, o sea, en células de este nivel. Acuérdense que aquí tenemos corteza y aquí tenemos médula. Por algo le hacen histología y sufren histología. En renal le enseñan eso.
De aquí para arriba, corteza, de aquí para abajo, médula. Por lo tanto, la sangre que hace a nivel medular disminuye extensivamente si la actividad del sistema renina-angiotensina aldosterona es muy intenso. Para ello, el riñón gatilla este mecanismo de producir las prostaglandinas a nivel de estas células. Prostaglandinas conocidas como A2E2. Por tanto, cuando se estimula el sistema renina-angiotensina aldosterona, se estimula este mecanismo. ¿Y qué sentido tiene? El sentido de que este mecanismo controla la excesiva vasoconstricción y la excesiva retención de sodio, que puede llevar a una hipertensión muy intensa. Y en particular en el riñón, puede llevar a que la sangre que llega a nivel medular es muy baja. Es decir, ayuda a redistribuir la sangre adecuadamente dentro del riñón. En esta condición particular. Regula el flujo sanguíneo renal, produciendo vasodilatación. Es decir, estas prostaglandinas son vasodilatadoras. Por lo tanto, estos vasos se empiezan a dilatar, lo cual mejora la sangre que va hacia los capilares ventriculares. Regula la producción de renina, es decir, baja la producción de renina, provocando un cierto hipotensión. Regula la eliminación de agua y de sodio al producir inhibición de las bombas sodio-potasio tereasa, lo que provoca más salida de sodio, lo que se conoce como natriuresis. Natriuresis es sodio y orina. Y por lo tanto, al provocar salida de sodio con agua, baja la presión sanguínea por disminución del volumen plasmático. Situación que estaría provocando en forma excesiva si el sistema renina-angiotensina-aldosterona está actuando en forma muy intensa. Y aquí, jóvenes, me voy a detener un poco. Entendiendo muy bien este mecanismo, podemos entender por qué hay algunos fármacos que son muy dañinos a nivel renal cuando se aplican en situaciones que no deben aplicarse, cuando se aplican en dosis muy altas o en dosis muy prolongadas. Y uno de los fármacos, cualquier fármaco puede ser potencialmente dañino renal cuando el organismo está bajo esta condición de bajo volumen sanguíneo por deshidratación, por hemorragia, etc. Y en particular, aquí vamos a entender de por qué un fármaco puede ser muy dañino, que desgraciadamente existe mucha tendencia a aplicarlo en estas condiciones, que corresponde a los llamados AINES. ¿Qué son los AINES? Los antiinflamatorios no esteroidales. A ver, para entender esto mejor, ¿cuáles son los antiinflamatorios esteroidales? Los antiinflamatorios esteroidales son aquellos cuya estructura molecular es en base al colesterol. Y el más conocido corresponde al corticoide, o conocido como glucocorticoide. Esos son los esteroidales. Esos son potentes antiinflamatorios. ¿Ya? Potentes antiinflamatorios que actúan bloqueando la inflamación. ¿Qué es lo que es la inflamación? Es una respuesta fisiológica, celular y molecular, que van a entender después posteriormente en cursos posteriores, que normalmente es beneficiosa, pero muchas veces termina siendo detrimental para los tejidos. Por lo tanto, en muchos casos de inflamación se utilizan antiinflamatorios. Y el ser humano, en base a estudios moleculares, comenzó a sintetizar artificialmente unos antiinflamatorios conocidos como antiinflamatorios no esteroidales, de los cuales hay algunos que son naturales y otros que son netamente artificiales. ¿Cuáles son estos famosos? Por ejemplo, los más conocidos: ibuprofeno,
ketoprofeno. Y yo creo que ya muchos conocen esto. Carprofeno. ¿Conocen, cierto? Los dos primeros. Todos. Resulta de que los antiinflamatorios tienen como acción bloquear la inflamación, por eso dice antiinflamatorio. Y la forma de bloquear la inflamación es bloqueando la producción de moléculas inflamatorias. Y una de las moléculas inflamatorias corresponde a las prostaglandinas, que son equivalentes a estas prostaglandinas intrarenales. Por lo tanto, cuando nosotros estamos aplicando un antiinflamatorio no esteroidal, estamos bloqueando la producción de estas moléculas inflamatorias y estamos bloqueando la producción de prostaglandinas, que son de estas moléculas inflamatorias. Pero resulta que estos componentes moleculares de fármaco no discriminan qué es prostaglandina. Es decir, al aplicarla a un organismo, aparte de bloquear la producción de prostaglandina en la acción inflamatoria, por ejemplo, local, por ejemplo, me pego en el codo, listo, se me inflama, chuta, aquí tengo moléculas como prostaglandina. Tomo antiinflamatorio para bajar la inflamación, para bajar la producción y la acción de prostaglandina aquí. Pero resulta que al yo tomar estas moléculas, ¿cierto?, antiinflamatorias, no discriminan y también bloquean la producción de prostaglandinas del riñón, que son equivalentes, pero que tienen una función específica que es el riñón. Y resulta de que si ese organismo está con una producción importante de prostaglandina, producto que está con una actividad del sistema renina-angiotensina de aldosterona muy intensa, producto que está con pérdida de volumen, deshidratado, con diversas causas que pueden ser producto de una ausencia de consumo, una anorexia, producto de deshidratación por hemorragia, por diarrea, por vómito, etc. No podemos aplicarle antiinflamatorios no esteroidales si no estabilizamos al paciente primero desde el punto de vista circulatorio. ¿Por qué? Porque resulta que vamos al riñón. Como dije, si el sistema renina, angiotensina, aldosterona está actuando mucho, esto provocaría que la circulación hacia la zona tubular renal, medular, disminuye. Por lo tanto, aquí se producen las prostaglandinas. Y hay, por lo tanto, aquí como un equilibrio para distribuir la sangre del riñón. Si bajo esta acción, donde asociado a un proceso inflamatorio, aplicamos un ibuprofeno, estamos bloqueando esta prostaglandina también. Y por lo tanto, este sistema predomina. Y por lo tanto, hay una vasoconstricción tan intensa que llega a poco flujo sanguíneo a nivel tubular, medular. Y esto daña esta célula y muchas veces pueden empezar a morir. Y esto puede provocar que algunas nefronas se pueden morir. Sabemos que los riñones están formados por miles de nefronas, pero resulta que al irse muriendo van quedando menos nefronas. Y puede que ese animal se recupere y no se evidencie nada. Pero ¿qué ocurre si esto es paulatino? Después de un tiempo, ese animal no se va a recuperar, va a empezar a presentar signología de deficiencia de funcionamiento renal. ¿Por qué? Porque está quedando un poco tejido renal funcional. Es decir, cayó en insuficiencia renal crónica. ¿Cuál es la especie que podemos tener como modelo en todo lo que he hablado? El gato. Y de hecho el gato está dentro de la especie doméstica que tiene mayor predisposición a daños renales producto de estos fármacos. ¿Por qué? ¿Quién tiene gato aquí? Por lo tanto, hay varios gatos, que me pueden... Hay varios gatos. Gatitas, que me pueden, ¿no es cierto?, corroborar. Sobre todo si tienen gatos mucho y enteros. Ah, no, el mío está acá atrás.
Por eso que los AINES se dan por pocos días de tratamiento. Por pocos días. A ver, los AINES pueden provocar dos efectos generales que normalmente le da más énfasis a uno, más que otro. ¿Cuál es el énfasis que le da mayor a uno? El problema gástrico. Tienden a provocar gastritis. Ese es el efecto más conocido y que normalmente se dice por tantos días. Pero ese es menos dañino a nivel posterior que lo que está ocurriendo a nivel renal. Gastritis implica de que se tiende a provocar una disminución de las reservas, o sea, del mecanismo defensivo del estómago, y se provoca acidez, se debilita, ¿no es cierto?, como mecanismo digestivo, los mecanismos protectivos de la pared del estómago y provoca gastritis. Y eso es importante, que la gastritis no pase a úlcera gástrica, porque eso es lo más grave, que la gastritis, la inflamación de la pared del estómago pasa a úlcera gástrica, que es lo más complejo. Pero ¿qué ocurre aquí desde el punto de vista renal, que es algo más crónico, más intenso a través del tiempo? Como les dije, por ejemplo, se da con más frecuencia en el gato macho entero, y por eso que se tienden a castrar. ¿Qué ocurre con el macho entero? Sobre todo en esta época, por su fisiología reproductiva, se sale muy andado y empieza a dar su vuelta, ¿no es cierto?, y empieza a marcar todo su área, que puede ser varias cuadras. Y entre ese tanto, de repente tiene conflicto con otro macho. Y se agarran, y se han visto peleas de gatos, son bastante feroces. Son como peleas de mini leones. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces el gato se pierde a veces por 2 o 3 días. 2 o 3 días que el cuchito no aparece, ahí está la comida, no apareció, y después aparece, vulgarmente, haciendo honor para el gato. Llega cojeando, llega con inflamación aquí, con una herida por acá, ¿ya? Llega sucio, muchas veces orinado, ¿ya? Y llega flaco y deshidratado. Y llega echado y no hace nada, no se mueve. Y el propietario, cuchito, ya, lo llamo al veterinario. Pero resulta que el gato es una especie muy compleja. ¿Por qué? Porque resulta que le carga que lo manipulen, le carga los tratamientos por uno el que se sienta. Y resulta que ese gato se lo está examinando y tiene una inflamación, una infección, y orgánicamente está deshidratado, está con una volemia, un volumen circulatorio bajo. Por lo tanto, está con este sistema alto. Y el riñón, para regular, está también con las prostaglandinas tratando de regular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese animal? Tenemos que estabilizarlo en base de hidratación y ahí posteriormente preocuparnos en la infección con antibióticos y en la inflamación con antiinflamatorio. Pero resulta que como es un animal muy complejo, muchos le hacen el quite en aplicar el fluidrato y no insisten tanto en eso. ¿Y qué es lo que hacen? Lo más fácil. ¿Cuál? Agarran al gatito y le levantan el pellejo, la piel, y le colocan antibióticos, antiinflamatorios subcutáneos. Y dice, ya, tráigamelo mañana, trate de darle agüita, trate de lechecita, etc. Y el gato de repente se siente un poquito mejor y toma un poquito de agüita, ya al otro día nuevamente, y a los 4 o 5 días el gato se empieza a mejorar. Y pucha, al final digo, bueno, mira, el gato está mejorando, etc. Ya, pasó y el gato se mejoró. Vuelve a su andancia. Y nuevamente sale y se saca la muela, y después, como al mes siguiente, muy probable, en una semana, nuevamente. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa con ese gato cuando llevamos 2, 3 o 4 años así? Después hay un momento en que el gato empieza a mover lo que está mal para comer, se empieza a adelgazar, está empezando a vomitar, y resulta que no se está recuperando. Y cuando está así, empezamos a tomar examen. ¿Y qué nos encontramos? Como que el gato tiene una falla renal. La creatinina está empezando a aumentar. Hacemos estudios ecográficos y nos encontramos con que los riñones están chicos, pequeños, o sea, están atrofiando. O sea, que a poca masa funcional renal. ¿Por qué?
Porque resulta que ese gato, cuando estábamos tratándolo, sin haber recuperado volumen, le estábamos bloqueando las prostaglandinas. Por lo tanto, ese gato estaba empezando a tener daño renal. Y se estaba muriendo de nefrona. Pero resulta que el riñón es un órgano muy noble. Se manifiesta sin insuficiencia cuando empieza a que haya menos de 25% de masa funcional. Y eso es lo que tenemos que considerar. Por lo tanto, jamás tenemos que aplicarle inmediatamente antiinflamatorio cuando llega un animal atropellado con hemorragia. Y, uy, dolor, no, primero hay que estabilizarlo. Jamás aplicarle antiinflamatorio a un animal deshidratado de forma importante. Primero hidratarlo, estabilizarlo. Jamás aplicarle antiinflamatorio en la recuperación de una anestesia. Que a veces esos errores los cometen los veterinarios. Dice, para que no le duela cuando se recupere, le aplican durante la recuperación de anestesia, no. Porque bajo la recuperación de anestesia hay hipotensión y este sistema está muy aumentado. Jamás. Porque este es un efecto acumulativo. ¿Para qué decir cuando hay condiciones de tratamiento no prolongado? Por ejemplo, me tocó una vez un perro que lo operaron de una fractura de fémur. Las fracturas de fémur, como son un músculo muy intenso, son con cabalgamiento. O sea, los cabos óseos se fracturan y se cabalgan. Por lo tanto, efectivamente, hay que hacer una cirugía con clavo intramedular. Resulta que este es un perro baile grande, le pusieron un clavo y además le pusieron un cerclaje a matarlo. El perro porquería los 2 o 3 días se lo sacó. Porque tenía una ubicación muy compleja. Y además encima el perro era agresivo. Nadie se atrevía a acercarse a ese perro. Le tiraban los tratamientos con dardo prácticamente. Y resulta que lo mantuvieron prácticamente con 2 meses con antibiótico, antiinflamatorio, porque toda la situación se infectó. Ese pobre perro a los 6 meses murió de insuficiencia renal terminal. ¿Se dan cuenta? Entonces, quiero que tengan esa consideración. Extrapolemos a nivel humano. Hay gente que es extremadamente hipocondríaca y esa hipocondría lo lleva a tomar remedios en forma indiscriminada. Y de hecho, estos remedios todavía en nuestro país son de uso muy fácil de obtener, lo cual todavía está en legislación. Legislación, digamos, de que estos deberían ser bastante más controlados, porque tienen efectos tóxicos renales. Si ustedes van a cualquier texto renal de patología, van a encontrar un capítulo especial que hablar de la toxicidad renal de los animales. Así que va a ver. Así que cuidado con el manejo del dolor de los animales. No humanicemos los animales. Porque muchas veces he visto, sobre todo cuando son recientes, que tienden a darle muchos remedios para bajar el dolor. Y a veces no es bueno bajar el dolor a los perros, a los gatos. A veces es bueno que sientan un poquito de dolor, lógicamente un dolor controlado. ¿Para qué? Para que se queden tranquilos y se ayude a su recuperación. Yo creo que ya les dije, o se lo repito, cuando una vez me tocó hacer una cesárea a una dálmata que tuvo 12 cachorros, con una tremenda incisión, y resulta que la perra porquería odiaba a los gatos. Y al día siguiente de tener tremenda incisión, imagínate, tenía como 20 puntos acá en la guara. Uno tiene 2 puntos acá y anda todo el día, no van a reír, me duele. Acá tenía un gato y fue el gato, saltó y todo fue. Parecía una película de terror. De estas películas, ¿cómo se llama? El Anticristo, etc. Toda víscera afuera, en el pasto. Y así llegó, como se ha desarrollado el cochino, con una sábana rodeada. Y toda la víscera afuera con pasto, con tierra. Esa perra se salvó de suerte, que Dios grande. Porque hubo que hacer aseo con suelo, etc. Colocar nuevamente la víscera, hacer tu tratamiento con antibiótico, etc. Fue impresionante. Porque la percepción del dolor de los animales es diferente a uno. Si de repente salen de cirugía y ya están saltando. Por lo tanto hay que tener cuidado. Pero yo lo enfoco ahora con respecto a eso. Pero más que nada, se lo recalco, enfocarlo con respecto a eso. Porque resulta de que si lo estamos sobrecargando con esta situación, estamos provocando que realmente sean sus riñones. Por ejemplo, perro que sufre displasia, que es algo crónico. Y por lo tanto, el perro le duele. Entonces,
prácticamente me han tocado, de repente me llegan perros, sí, este perro tiene clase, ha estado malo para comer, etc. Y ahí, ¿qué tratamiento? Ya, y hace cuánto tiempo, hace como 3 meses que estoy dando esto, todos los días. ¿Cuánto tiempo estoy dando? 3 meses. ¿Se dan cuenta o no? Por lo tanto, eso es lo que quiero transmitirle. Por eso es importante la fisiología, para entender después de la patología y la relación con los fármacos. Por ejemplo, cuando vimos el sistema nervioso autónomo y les dije, claro, los antigripales son benignos, pero cuidado, benigno hasta por ahí no, porque si resulta que si un antigripal lo toma un incidente crónico cardíaco, puede morirse. Se desajusta, puede morirse. Y ustedes, ¿no es cierto?, entienden el mecanismo que sobreestimula la actividad cardíaca y el problema con la taquicardia muy severa, etc. Bueno, esta situación, ¿no es cierto?, es importante entender también. Bueno, pero hay otras acciones hormonales y bastante complejas también en relación con esto mismo. Bueno, por eso mismo estamos viendo que el riñón es importante también para mantener la presión sanguínea, para una buena circulación a través de este mecanismo y a su vez ¿no es cierto?, se autorregula su distribución de sangre por este mecanismo. Pero también otras acciones anexas también a estas son la liberación de otros mediadores moleculares, como por ejemplo las calicreína, serina, que se producen en varias partes, siendo la más importante en el riñón. Se producen también en la endosalial y páncreas. ¿Y cuáles son las funciones? Aumenta el flujo sanguíneo renal. Esto es importante porque aumentar el flujo sanguíneo renal mejora el funcionamiento del riñón y mejora la nutrición del riñón. Provoca la hipotensión por vasodilatación, es decir, estas calicreína y serina en el fondo también son mecanismos que tratan de controlar la excesiva actividad de este eje. Estimula la síntesis de prostaglandina al activar la fosfolipasa O. La fosfolipasa O es el mecanismo enzimático que hay a nivel de membrana plasmática para la síntesis de prostaglandina. A todo esto, a ver, hagamos la relación. ¿Se acuerdan cuando hablamos que dentro de la actividad de proteínas de la membrana plasmática tenemos receptores, tenemos transportadores, carrier, bombas y teníamos enzimas? Bueno, ahí tengo un ejemplo, enzima. Esta enzima, que es una enzima que se encuentra a nivel de membrana plasmática, es una enzima que participa para obtener, utilizar componentes de la membrana plasmática con acción hormonal o acción específica de mensajería, entre las cuales está la prostaglandina. Las prostaglandinas vienen de la membrana plasmática, como hay otros componentes que también vienen de la membrana plasmática. Por ejemplo, las hormonas esteroidales, las hormonas sexuales, también vienen de componentes de la membrana plasmática. ¿Ya? Bueno, y por lo tanto también favorecen la eliminación de sodio. Por lo tanto, favorecen los mecanismos de eliminación de sodio, controlando los mecanismos retenedores excesivos de sodio. Otros mecanismos también que producen los riñones son endotelinas, que también están dentro de este mecanismo bastante complejo de mantención de la presión sanguínea en relación con la actividad de los sanguíneos y el volumen circular. Eso es importante. El concepto fisiológico que deben tener ustedes es que la presión sanguínea es una relación entre el contenido, que corresponde al volumen circulatorio, la cantidad de sangre, y el continente, el diámetro de los vasos sanguíneos. Esa es la relación, la que lleva la presión sanguínea. Y esto se ajusta por diferentes mecanismos, nerviosos y hormonales. Y aquí estamos hablando de los mecanismos nerviosos, hormonales. Hemos hablado de mecanismos vasoconstrictores, hemos hablado de mecanismos vasodilatadores, ahora nuevamente mecanismos vasoconstrictores. Son las endotelinas. Endotelinas vienen en endotelio. ¿Ya? Pero también se pueden sintetizar y se han visto en otras zonas no vasculares del riñón, como las células del glomérulo y asa de Henle, parte del GAM. O sea, glomérulo y asa de Henle. ¿Qué acciones tienen? Estas endotelinas provocan vasoconstricción. Por lo tanto, al provocar vasoconstricción tiende a disminuir la filtración. Y se relacionan con un aumento de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona.
y por lo tanto tienden a provocar una mayor retención de sodio y una vasoconstricción, aumentando la presión sanguínea. Existen una serie de mecanismos controladores de la actividad sobre los vasos sanguíneos arteriales fundamentalmente, que tienen musculatura que proviene del endotelio incluso, y de otros orígenes, para regular la presión sanguínea. De los que hemos estado hablando ya hemos hablado bastante. Pero existen otras sustancias también que es importante de considerar. Por ejemplo, tenemos sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico, que es una molécula bastante sencilla. Es una unión de nitrógeno con oxígeno y que la producen varias células que provocan un efecto vasodilatador muy rápido. Por ejemplo, el óxido nítrico es un vasodilatador muy importante en el corazón. ¿Por qué? Porque sucede que el corazón bruscamente puede aumentar su actividad. Y para aumentar su actividad implica mayor demanda nutricional, lo cual implica mayor llegada de sangre. Y para que llegue más sangre, las coronarias tienen que hidratarse rápidamente. Y se hidratan rápidamente gracias al óxido nítrico. Por ejemplo. Otra molécula vasodilatadora que también se produce en el endotelio son prostaglandinas. Las prostaglandinas también se producen a nivel endotelial. Como también hay sustancias vasoconstrictoras como las endotelinas y otra vasoconstrictora muy importante también que se debe considerar no solamente en relación con la acción de los vasos sanguíneos, sino en acción a otro nivel, que ustedes van a decir, el tromboxano 2. El tromboxano 2 es una molécula vasoconstrictora. ¿Qué otra concepción tiene el tromboxano 2? Es de la sangre. ¿Qué otra acción tiene el tromboxano 2? El tromboxano 2 también es una molécula inflamatoria. También se libera la inflamación y se libera incluso en conjunto con los prostaglandinas, pero tiene acción contraria. Las prostaglandinas son vasodilatadoras, el tromboxano es vasoconstrictor. El tromboxano también tiene una acción sobre las plaquetas, es agregante plaquetario y por lo tanto tiende a provocar, ¿cierto?, que se agreguen las plaquetas y se activen las plaquetas. Por eso que el tromboxano 2 es un componente que trata de controlarse y bajar su producción mediante antiinflamatorios, que pueden ser no esteroidales, y uno muy utilizado es un antiinflamatorio no esteroidal que está dentro de los que tiene menos efecto dañino, pero también puede tener efecto dañino si se mantiene mucho tiempo, que es el ácido acetylsalicílico, o sea, la famosa aspirina. Y es por eso que el tromboxano 2 se controla, tiene un nivel relativamente bajo en aquellos individuos que han tenido accidentes vasculares con predisposición a trombosis. Y ahí tenemos la famosa cardioaspirina. La cardioaspirina corresponde a dar como dosis al día 80 a 100 miligramos de presentación para mantener a raya el tromboxano 2. ¿Cuál es la dosis de antiinflamatorio en base a aspirina que uno toma? Por ejemplo, si uno tiene un resfrío, le duele la cabeza, toma una aspirina. ¿Una aspirina 400? 500 miligramos. ¿Y cuánto se toma uno a veces? No. 2 o incluso a veces hasta 3. Fíjense, 1500 miligramos. En cambio, el tromboxano A2 se puede controlar con 80-100 miligramos al día. Por eso que cuando, por ejemplo, vamos a hacer una cirugía o a una persona le hace una cirugía y es una persona que ha tenido accidentes vasculares y está con este tratamiento para controlar el tromboxano, tiene que continuar ese tratamiento por lo menos una semana. Porque si no, tiene predisposición a que tenga hemorragia. Bueno, ahí se relaciona hormonas renales con respecto a mecanismos hormonales y moleculares que participan en acción sobre el músculo liso y endotelio de los vasos sanguíneos. Tenemos acciones vasoconstrictoras, entre las cuales tenemos la angiotensina 2, como ya vimos, las catecolaminas, y tenemos acción vasodilatadora, como por ejemplo, ¿no es cierto?, prostaglandina
alguna nicotina, etcétera, etcétera. Por eso es que cuando un individuo tiene hipertensión, no es fácil detectar por qué. No es fácil. Y muchas veces los médicos humanos, también, humanos y veterinarios también, utilizamos un término bastante antiguo para indicar una situación que no se conoce con claridad, que es el término idiopático. Entonces, por ejemplo, aquel individuo es hipertenso, pero no se sabe por qué que está hipertenso, se dice hipertensión idiopática. ¿Me acuerdo? ¿Y por qué no es fácil determinar por qué un individuo es hipertenso? Porque son muchos los mecanismos que están influyendo y no se sabe cuál puede estar alterado. ¿Ya? Bueno, todo esto para entender la función importante que tiene el riñón, ¿no es cierto?, dentro de los mecanismos controladores de la presión sanguínea. Y la presión sanguínea influye también en el riñón, en su función adecuada de filtración, de reabsorción y secreción, y también en la nutrición adecuada del riñón para su adecuada función también. Recuerden que el riñón, para funcionar bien, tiene que tener una adecuada presión, una adecuada llegada de sangre. Y por eso que más adelante van a ver que las principales causas de falla renal van a ser problemas circulatorios. Bueno, otra acción importante hormonal que realiza el riñón es la acción sobre una hormona, una vitamina que tiene acción hormonal, que es la vitamina D. La vitamina D, como ustedes bien saben, algunos más que otros con respecto ya a conocimientos previos, conocimientos que tienen que haber adquirido o van a adquirir en nutrición, forma parte del complejo vitamínico conocido como AD, que son las vitaminas liposolubles. ¿Qué quiere decir? Que tiene una estructura lipídica. Liposoluble porque tiene estructura lipídica. La vitamina D se obtiene de la dieta, por ejemplo, de animales, a partir de dos provitaminas, como el ergosterol de origen vegetal y el 7 de hidrocolesterol. Esta palabra que, escucha, que me mete el miedo, ¿ah? Oye, tenemos miedo al colesterol. El colesterol es una molécula biológica muy importante. Lo que pasa es que el exceso es que es malo, como todas cosas. Es como escuchar alcohol. También el alcohol uno dice, uy, el alcohol es una molécula importante. Lo que pasa es el exceso, ¿no? O también escuchar que una iniciativa. Puede ser importante. El exceso también. Todas cosas excesivas. Pero es una molécula que tiene una acción también que puede ser importante. Bueno, resulta que ambas se incorporan al organismo mediante la actividad digestiva de absorción. Pasan por circulación. A circulación. Y por circulación tienen que pasar por la piel, y es importante que pasen por la piel, porque ahí sufre la acción de la luz ultravioleta. La luz ultravioleta es importante. También nos están metiendo miedo con la radiación y los protectores, etc. Claro, es importante evitar, ¿no es cierto?, el exceso de luz ultravioleta, producto de que estamos justo en un país donde la capa de ozono está más debilitada por la humanidad, ¿no es cierto?, y los rayos solares están menos filtrados, pero están llegando muy intensamente. Pero la ultravioleta tiene una función fisiológica también, que estamos viendo acá. ¿Cuál? Que activa inicialmente una vitamina a nivel de la piel, por la circulación de la piel. Por eso es importante que todos tomemos sol, pero sol lógicamente controlado. Resulta que después, esta vitamina, que se activó inicialmente, pero todavía no es activa, o sea, tuvo una primera activación, pero todavía no llega a su forma activa, pasa por el hígado. Y en el hígado sufre una segunda activación, pero todavía no se activa, puesto que posteriormente pasa por el riñón. Y ahí sufre la acción de una enzima, llamada enzima 1-alfa-hidrolasa, que la convierte finalmente a su forma activa, conocida como 1,25-dihidroxicolicarciferol, o también conocida como vitamina D3, o también conocida como calcitriol. Y esta vitamina activa es muy importante en la homeostasis del ion calcio. Y cuando hablamos del ion calcio, sabemos que tenemos muchas funciones del calcio. ¿Dónde me acuerdo? ¿Alguna función en que esté involucrado el calcio? Fisiológica. Hemostasia, correcto. Físicamente, ¿se acuerda dónde?
La vía común. En la vía común de la coagulación, correcto. Eso, por ejemplo, puede ser una pregunta de examen. Eso, por ejemplo, uno puede ir a un examen y esa pregunta se hace. Entonces, si evitaste mostaza, perfecto, ya aparece un 7. Por ejemplo, porque está integrando. No es una pregunta de memoria, está integrando ya. ¿Se dan cuenta, no? Y eso es lo que quiero que logren ustedes, todos. Y tienen que seguirlo logrando y manteniéndolo, porque esto es lo que es ser médico, es integrador. Ya, sigamos. ¿Qué otras acciones fisiológicas involucradas en el calcio? Vimos una en la mostaza, la coagulación específicamente en la vía portal. ¿Qué otras acciones En los músculos. fisiológicas? Ah, En los músculos, la contracción del músculo. correcto. ¿Se acuerda de la acción específica? ¿Se acuerda de la acción específica? No, o sea, no. ¿No? ¿Quién se acuerda de la acción específica del calcio en el Sé que músculo? iba al... ¿Ah? No me acuerdo. No le para abajo, dale para afuera. ¿Quién se atreve? Atrévanse. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El calcio difunde el retículo sarcoplámico y se une a la troponina C. Y de esa manera se produce la interacción entre retina y glucina. Eso mismo. Bueno, otras acciones del calcio es ser mensajero intracelular. Por ejemplo, en la actividad nerviosa, acuérdense cuando llega a la parte final, se incorpora calcio y eso provoca que la vesícula migre hacia la periferia y se libere el neurotransmisor por oxitocina. Bueno, y el calcio también es importante para la calcificación del hueso, tejido duro, y a la consistencia fisiológica del hueso, que es una matriz proteica con minerales. Mineral. Ok, bueno, en eso participa la vitamina D3, junto con otros organismos hormonales. ¿Qué es lo que hace la vitamina D3? Aumenta la absorción intestinal de calcio. ¿Cómo es la absorción intestinal de calcio? ¿Es fácil? No. ¿Por qué? Porque es un ion bivalente, tiene dos valencias positivas. Por lo tanto, para pasar la barrera biológica, la barrera intestinal requiere mecanismos de transporte, proteínas específicas, proteínas ligantes. Y la vitamina D aumenta la actividad de estas proteínas ligantes, por lo tanto, aumenta la absorción intestinal de calcio. También aumenta la reabsorción de calcio en el riñón. Cuando el calcio pasa por el riñón, también parte se elimina, pero se reabsorbe. Y un mecanismo que ayuda a estimular la reabsorción de calcio es la vitamina D3 activa. A nivel intestinal, a nivel renal, y también la vitamina D3 está asociada con una adecuada mineralización del hueso. Donde participan otros mecanismos también. Entonces, por eso es que es muy importante. Por eso que los individuos con insuficiencia renal, teniendo deficiencia en esta actividad, tienen tendencia a tener huesos frágiles, debilitados, porque la mitad del calcio está alterada. Y tienden a tener fracturas espontáneas, con mínima energía. ¿Quién no se ha caído alguna vez? Normalmente uno se cae en la calle y pum, pero otro día me caí, por ejemplo, en el metro, en la media vergüenza, ¿no es cierto? Voy apurado, pum, me resbalé, pum, saqué la mugre. Me dolió. Bueno, pero uno se recupera, ¿no es cierto? Pero resulta que tú estás debilitado, fractura. La media gracia. No fue mi caso, no, que no fue tanto, pero resulta que un individuo debilitado se fractura. Y eso fue lo que se renal. Imagínense, debería ser renal. Los individuos que tienen alteración de la homeostasis con facilidad tienen tendencia a la anemia, tienen huesos frágiles y ojos pálidos. Son una condición bastante compleja. Y esto vimos en nuestros animales, individuos que son más débiles, etc. Entonces, esa es otra acción hormonal importante que tiene la actividad renal, la vitamina D3. Ahí tenemos, ¿cierto? Primera activación en la piel, y aquí la luz ultravioleta es importante. Por eso que la tele nos miente, pero constantemente, las películas. ¿Se acuerdan de esa película antigua? Cuando, ¿Qué tan antiguo? no me acuerdo bien, historia, digamos, cuando los presos tenían en túneles, ¿se acuerdan? Antes las cárceles eran túneles, ¿Ya? y algunos presos estaban años y años encerrados sin tener luz. Y cuando de repente venían, ¿cierto?, hasta reyerta y de repente se abrían y salían corriendo. Imposible.
Imposible una persona que ha estado encerrada fuera de luz, ¿cierto? Está debilitada. Apenas puede moverse, apenas puede correr. No puede correr. Bueno, ahí se muestra un concepto que, y fíjense, con la estructura molecular. ¿Cómo se llama estos anillos? Hexágono. ¿Ah? Anillo pirólico. Esta estructura es muy semejante, ¿no es cierto?, de homobases colesterol. Fíjense cómo se van produciendo los cambios, ¿cierto? Finalmente llegando a esta estructura molecular. Como activa tiene hidroxilación de este nivel y tiene esa estructura molecular. O sea, tiene 3 hidroxilaciones. Bueno, algunas de estas acciones del sistema renal en diversas especies en relación al ambiente en que se desenvuelven, sobre todo asociado a vivir en ambientes con altos niveles salinos. Todos los riñones de los mamíferos y aves poseen una sangre capaces de producir hipertonía. Mientras más larga la sangre, mayor es el poder de concentración, o sea, de retirar más agua. Como dije, los animales del desierto presentan una sangre muy larga y producen orinas muy hipertónicas, puesto que tienen que ser muy eficientes en, ¿cierto?, mantener el agua. En las aves, la secreción tubular es más importante que los mamíferos, como proceso. En los mamíferos, el producto final del metabolismo proteico es la urea, que se excreta por filtración tubular. ¿Sí? Se metaboliza las proteínas y finalmente se produce dentro de estos componentes nitrogenados el ciclo de la urea. ¿Dónde ocurre el ciclo de la urea? Justifiquemos nuestro estudio bioquímico. ¿Dónde se produce el ciclo de la urea? ¿Dónde? En el hígado. Por eso que hay una acción bastante estrecha entre el riñón y el hígado. Porque el hígado hace el ciclo de la urea y finalmente la urea se elimina por el riñón. Eso es los mamíferos en general. El sello hidrogenado que se elimina como componente proteico es urea. En la mayoría de las especies, mamíferos. En cambio, y que se elimina por filtración, por filtración. En cambio, en las aves, el producto final de metabolismo proteico es ácido úrico y que se elimina principalmente por secreción tubular. Es por eso que las deyecciones de las aves, y recuerden que las deyecciones son orina con fecas juntas, recuerden. Acuérdense el dicho, dele con que las gallinas mean. Las deyecciones son muy ácidas porque eliminan ácido úrico y que precipitan normalmente como una aureola blanquecina. Pregúntenlo, la pintura de los vehículos cuando no llega, porque viene como la quema, ¿cierto? Entonces con los mismos productores de vehículos, ¿cierto?, en sus catálogos ponen jamás colocar un auto bajo árbol. ¿Por qué? Porque hay que llegar a los pájaros, cagan la pintura. Eso es verdad, sí, son relaciones. Ahora, relaciones con fisiología, ¿por qué? Porque los pájaros cagan, ¿no es cierto?, y defecan a la vez, y orinan a la vez. Y la orina es rica en ácido úrico. ¿Y por qué? Porque su metabolismo proteico es con liberación de ácido úrico, no urea. La urea no es tan ácida, el ácido úrico sí. Existe una patología social en humano donde la producción de urea baja, ya sea por exceso de metabolismo proteico o puede ocurrir por deficiencia de mecanismo enzimático. Y por lo tanto aumenta el ácido úrico en circulación y empieza a precipitar en la articulación. ¿Alguien sabe cómo se llama esa patología? Tiene un nombre muy interesante. Gota. La gota. ¿Habían escuchado el nombre? Sí. Ya. El individuo gotoso se llama como tal, se da mucho el que es muy bueno para comer carne. Es bueno para la asada, bueno para la sangre, tiende a tener gota. Y por eso que una enfermedad que se asocia mucho con las dinastías actuales, o sea, más antiguas, no antiguamente, porque antiguamente
Actualmente hay diferencias, pero antes era peor, ¿no es cierto? Antes era el reinado que comía cosas y después teníamos los plebeyos.